Hola a todos y bienvenidos otra vez. Vamos a seguir torturando nuestra clase punto para ver más posibilidades que nos ofrece la orientación a objetos en Python. En muchos lenguajes de programación como Java o C# podemos crear lo que se conoce como métodos estáticos e incluso atributos estáticos. En Python también tenemos esta posibilidad. Podemos crear, por ejemplo, origen, que va a guardar el origen de coordenadas, es decir, el punto con las coordenadas 0, 0, pero veremos que no podemos hacer esto. No funciona. De hecho, incluso Python PyCharm ya nos lo señala. Si intentamos, nos dice que punto todavía no está definido. Bien. Esto nos sirve para introducir los métodos estáticos. Tenemos este atributo estático, origen, por eso lo he marcado con el guión bajo por delante. Vamos a darle inicialmente el valor none y vamos a crear un método estático para recuperar el origen. Bien, por defecto PyCharm ya nos coloca el self, pero en este caso lo que queremos es un método que básicamente va a devolver origen. Por cierto, cuando intentamos dirigirnos a referirnos a una variable de clase, una variable estática, entonces tenemos que tenemos que indicar el nombre de la clase a la que pertenece obligatoriamente. Bien. Entonces, como está diciendo, el problema es que este método no es un método de un objeto, sino que lo que deseamos es que sea un método compartido por todos los objetos de la clase, un método estático. Así que vamos a borrar self y vamos a colocar aquí un decorador que va a ser static method. En este momento Python ya sabe, bueno, no lo estamos ejecutando, en este momento no es una buena explicación, pero bueno, Python ya sabe que al llegar a getOrigen ese método pertenece a la clase, es compartido por todos los objetos. Aquí lo que estamos devolviendo es punto-origen, pero el problema es que esta variable, este atributo estático, todavía no ha sido definido. Tenemos que saber si ha sido definido o no. Bueno, si ha sido definido no exactamente. Si le hemos dado un valor, ya el valor que deseamos, el valor del origen de coordenadas o no. Para eso tenemos que saber si vale none o no. Y para eso podemos comprobarlo con not.origen. En ese caso lo que tenemos que hacer es, siempre tenemos que referirnos a la clase, lo creamos y lo que hacemos es devolver punto-origen. Si no ha sido creado, se crea y las siguientes veces directamente se devuelve. Podemos hacer una pequeña prueba. Vamos a poner aquí origen y getOrigen. Si lo ejecutamos, efectivamente vemos que el origen es 0, 0. La primera vez, como decíamos, el objeto con las coordenadas 0, 0 se crea, las siguientes veces simplemente se devuelve. Si os dais cuenta, este patrón es muy parecido al singleton. Bien, entonces tenemos ya nuestro método estático. Ahora vamos a crear una nueva clase que va a ser la clase línea. La clase línea va a estar compuesta por dos puntos, el punto de origen y el punto final. Tenemos que decir cómo vamos a hacer para recibir esos dos puntos. Si lo hacemos así, entonces por ejemplo, self.p1 igual a p1, self.p2 igual a p2. Si lo hacemos así, entonces está diciendo que lo que tendremos
es que la línea tiene una asociación con dos objetos de la clase punto, pero esos dos objetos no le pertenecen, sino que simplemente los conoce, es decir, trata con ellos. Si lo planteamos de esta otra manera, ahí está. Si lo planteamos de esta otra manera, lo que tenemos es que los dos objetos de la clase punto ahora mismo son parte de la clase línea. Es decir, cuando el objeto de la clase línea es creado, estos dos objetos puntos son creados. Cuando el objeto de la clase línea es destruido, los dos objetos de la clase punto son destruidos. Si estuviésemos en un lenguaje que soportase tipos, podríamos crear dos constructores, uno que aceptase 4 parámetros y otro que aceptase 2. El que aceptaría 2 aceptaría dos objetos de la clase punto, y el que aceptaría 4 aceptaría 4 valores numéricos, que podrían ser pues int o double. En el caso de Python no importa. No importa en cuanto a la precisión, pero sí importa distinguir entre int y float. Pero bueno, no tenemos la posibilidad de hacer esto en Python. ¿Cómo podríamos optar por algo parecido, o lo más parecido que podamos, o de lo que podamos echar mano en Python? Vamos a la consola un momento. Tenemos la función isInstance, es una función built-in, y entonces, por ejemplo, podemos preguntarle si el objeto 1 pertenece a la clase int, nos va a devolver true, o si pertenece a la clase float, nos va a devolver false. 1.0 sí pertenece a la clase float, pero no pertenece a la clase int. De la misma forma que hola pertenece a la clase str, que es string, y así sucesivamente. Con isInstance podemos saber de qué tipo o a qué tipo pertenece el objeto apuntado por una referencia determinada. Entonces podemos hacer lo siguiente: si x1 es una instancia de la clase punto, entonces lo que vamos a hacer es construir la clase, el punto con x1 y1. Si no, es al revés. Lo que vamos a hacer, voy a ponerlo al revés. Si no es de la clase punto, entonces lo creamos, y en otro caso lo que hacemos es simplemente asignarlo. Algo muy parecido podemos hacer, podemos hacerlo con x2 y2. Si x2 pertenece a punto, o mejor dicho, si no pertenece a punto, entonces lo que hacemos es crear el objeto punto con x2 y2, y en otro caso simplemente lo asignamos porque ya es un objeto de la clase punto. Eso es. Vamos a crear un método especial, el método str, y lo que vamos a hacer es crear un formato, va a ser un formato sencillo, en el que tendremos el objeto punto inicial, vamos a poner un guión, el objeto punto final, y cerramos paréntesis, y con eso hacemos self.p1 y self.p2. Me he olvidado de crear las propiedades, vamos a hacerlo ahora, que me permiten acceder
a P1 y a P2. Eso es. Y ahora ya debería funcionar. Podríamos o deberíamos poder crear objetos de la clase línea, bien utilizando directamente P0 y P1 o bien utilizando las coordenadas que elijamos. Así que vamos a crear una línea, la línea compuesta por P0 y P1, y vamos a crear una segunda línea que va a estar compuesta por las coordenadas, por ejemplo 10, 10, 20, 20. Así que vamos a visualizar la línea 0 y también la línea 1. Vamos a ver qué pasa. Bien, tenemos aquí un error. Dice que init, o para la llamada init, se echan de menos, por decirlo de alguna manera, o falta, mejor dicho, dos parámetros, x2 e y2. Es cierto, es decir, aquí estamos utilizando x1, y1, x2 y y2. Aquí estamos utilizando x1, y1, pero x2 e y2 no. Y Python se queja de que, bueno, el inicializador necesita 4 parámetros cuando solo estamos proporcionando 2. Así que, ¿cómo podemos hacer esto? Bien, podemos darle unos valores por defecto a x2 e y2. En el caso de que le pasemos dos objetos de la clase punto, entonces x2 e y2 no tienen interés ninguno. Así que lo que vamos a hacer, sí, por cierto que esto está mal, si no me vamos a ver, y1 es esto, eso es. Perdón, entonces está diciendo que si pasamos un punto y otro punto, utilizamos x1 e y1 y no utilizamos x2 e y2. Por lo tanto, les vamos a dar el valor por defecto none para que nos permita hacer la llamada. Vamos a ejecutar y aquí tenemos claramente un error. Vamos a ver. Entonces, esta llamada ha funcionado correctamente, ha creado los objetos. La primera llamada, sí, eso es, la primera llamada ha cogido correctamente 0, 0, que es el primer punto, pero no ha cogido el segundo punto. Bien, vamos a ver qué problema tenemos aquí. x1, y1, p2, eso es, x1, y1, correcto. Vamos a ver. Debería ser la línea de 0, 0 a 1, 1. Entonces, aquí coge x1 como p1, eso es. Y x2, claro que este es el problema. Es y1. Eso es. Vale. Efectivamente, ahí está. Perdón, tenemos entonces la línea que es creada a partir de dos puntos que ya existen y la línea que es creada utilizando dos puntos que forman parte del objeto línea en sí. Es decir, cuando sea destruida la línea, esos dos objetos punto también serán destruidos. De acuerdo, eso es todo por ahora. Espero que os esté resultando interesante esta explicación de la orientación de objetos en Python utilizando vídeos, y nos veremos en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. Adiós.